tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, también por Unicanal, como todos los domingos. Pipo Dios, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo le va, don Jorge Torres? Muy buen domingo para usted también. Igualmente, igualmente. Bueno, ya está con nosotros Camilo. Él es precandidato a la Intendencia de la ciudad de Asunción. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Buenas noches, Jorge, Pipo. Un placer estar con ustedes una vez más. Y bueno, para charlar a full. Recientemente reelecto miembro del comité, ¿cómo se llama? Comité Olímpico Internacional. También, o sea, nada más y nada menos, no es Sí, poca claro. cosa, no es para dejar ahí en el tintero. 8 años más. Camilo, 8 años más, que si resultas electo, ¿cómo queda eso? ¿Pedís permiso? No, Comité Olímpico Internacional no es para nada incompatible. Ok. Tengo varios colegas, hasta jefes de Estado. No me digas. Así que sí. Así que Interesante. eso sí es todo normal. Es un alto honor estar ahí. Bueno, y a seguir trabajando también para el mundo olímpico, ¿verdad? De la última vez que charlamos, que fue el año pasado, y en estos días de intensa campaña, hemos visto ya la oficialización de la inscripción a la candidatura la semana pasada ante el Tribunal Electoral Partidario de tu partido. Y vemos, hay una campaña sistemática todos los días por parte de unos medios de comunicación de mostrarnos la peor parte de la ciudad, que yo no digo que no exista, es una realidad. Cuando observas eso y cuando quieren llevar al lado de que el mismo signo político o el mismo movimiento al cual vos perteneces y hoy con tu candidatura como que no cambiaría absolutamente nada, que seguiría esa misma lógica de gobierno, ¿qué respondes a eso, Camilo? Bueno, la verdad que lo que respondo es que yo soy una persona diferente, con una gestión comprobada. La gente puede ir a mirar lo que hicimos en todos estos años en el Parque Olímpico. Si bien son cosas diferentes, la gestión es lo que manda y estamos hablando de obras de mucha magnitud, de eventos de mucha magnitud, donde requiere muchísima gestión, ¿verdad? Yo creo que la gente tiene que entender que Camilo Pérez, intendente, va a ser una persona con mucha gestión en todos los niveles y por sobre todo el sentido común va a ser el mayor de los sentidos en mi gobierno. Por supuesto que hay que aprender a escucharle al pueblo y bueno, el pueblo reclama cosas. Creo que eso, por eso está en la justicia, digamos, la última administración, que yo no tengo nada que juzgar al respecto, pero sí decirle que yo soy una persona diferente y que Camilo Pérez, intendente, va a hacer un trabajo absolutamente distinto a todos los años que hasta hoy fueron, digamos, intendentes, ¿verdad? A ver, bajo ese mismo precepto podemos decir, la oposición ha tenido largos años la Municipalidad de Asunción bajo su mando, bajo su control. Inclusive la Junta Municipal repite miembros hace décadas, los mismos miembros de la oposición, casi los miembros de la oposición. Entonces, si yo te puedo decir, bueno, pero antes él es colorado como el que estuvo antes, y vos sos independiente de tal sector como Mario Ferreiro, como Burt, como Filisola, vos sos del sector de Filisola, le puedo decir a uno de ellos. Y yo tampoco creo que tenga nada que ver una cosa con otra. Ahora, yo quiero ponerme en otra posición y mirar y decir, así como en un momento dado decimos, che, a veces cuesta elegir una elección porque tenés que elegir entre el peor de los males. Estamos teniendo un lindo problema en Asunción porque tenemos, sobre todo en tu caso y los otros casos también, no hay gente ninguno tiene un pasado reprochable, no veo que haya en la interna ataques entre ustedes. No, sí, claro que hay. Pero ataques en el sentido así virulento, así Camilo Pérez es tal cosa o fulano, yo no te voy a atacarle a nadie a vos, pero el ataque es contra el dirigente fulano que le apoya a fulano, el dirigente mengano, y vos tenés, o sea, ¿de vos qué se puede decir? Yo digo, yo quiero atacarle a Camilo Pérez, ¿de dónde puedo agarrar? Y voy a atacarle porque le apoya a fulano a Camilo Pérez, porque a Camilo Pérez no le encuentro flanco. O sea, ¿yo qué puedo decir malo de vos? O sea, y eso es lo que yo
nunca vi, porque yo siempre encuentro candidatos en que yo decía, bueno, pero este pues fue tal cosa, o este fue tal cosa. Y en tu currículum, yo miro, reviso, doy la vuelta, le doy la vuelta a la hoja, miro hacia abajo, y veo a un tipo que agarró un baldío y convirtió en una ciudad. Veo a un tipo que le dieron 3 monedas y gestionó como si hubiera recibido el Tesoro Nacional no sé dónde. O sea, casi obró un milagro con los juegos, eso que hiciste en los primeros juegos que trajiste de todo lo anterior. Los Juegos de Sur en el Juegos de Sur, 2022. que te cancelaron 2 veces, que te fuiste a pelear como si fuera pelear por tu vida y los trajiste vos, Camilo, acá. Porque fue mérito tuyo y no sé, ya sé que no querés decir, pero lo trajiste vos a esos juegos, porque los juegos, si eran por el gobierno anterior, no hubieran hecho 2 veces, se cancelaron. Y digo, puta, o sea, y por fin podemos votar un candidato que lo único que te puede traer es decir, te puede decir, sí, hizo esto, tiene gestión, tiene capacidad, tiene conocimiento, tiene hoja limpia, tiene, realmente estuvo, y si yo miro los 5 candidatos que conozco entre los opositores de Colorado, soy el que más preparado está. La verdad, Pipo, es que yo solo puedo hablar de mi gestión, mi gestión es comprobada, como vos bien dijiste. Sí, me doy cuenta que hay alguna gente que está tratando de cuestionar mi gestión en el Comité Olímpico Paraguayo. La verdad que tengo la conciencia súper tranquila. Sí, nos transfirieron muchos fondos, claro. Imposible hacer unos juegos del tamaño que hicimos sin fondos públicos de por medio. Construimos el Centro Acuático Nacional. Digo el Centro Acuático como un ejemplo, ¿verdad? Porque es como la obra emblemática de los Juegos Panamericanos Junior del año pasado. Esa obra se construyó en 10 meses y 9 días, récord. Una empresa paraguaya muy reconocida fue la que construyó en un consorcio de 2 empresas paraguayas en asociación con la empresa Fluidra de España, que es la empresa más grande en el mundo de confección de piletas de competencia. Costó $15 millones. Y con mucho orgullo podemos decir eso, porque por ejemplo exactamente el mismo centro acuático se hizo en Santiago para los Juegos Panamericanos del 23 y costaron $40 millones, ¿verdad? Es cierto que hay una diferencia en los costos posiblemente, pero esto costó casi 3 veces menos, ¿verdad? Entonces estamos demasiado orgullosos, demasiado contentos de lo que hicimos, satisfechos. Creo que nuestro equipo es un equipo espectacular. Ahora, en el mes de abril, por ejemplo, van a haber Juegos ODESUR de la Juventud en Panamá. Ya hay 5 paraguayos del comité organizador de nuestros Juegos trabajando en Panamá. Nosotros no solo hacemos grandes eventos, grandes obras, generamos también mucho trabajo y también creamos oportunidades para la gente, ¿verdad?, que está trabajando en el deporte. ¿Ya pudiste armar o tener un diseño de cuáles son los principales problemas de Asunción y a partir de allí ya en esta etapa ir diseñando? Porque la gente te dice, yo lo que quiero escuchar es solución a los eternos problemas de Asunción. ¿Estás trabajando ya en eso? Sí, estamos trabajando. Tengo un equipo técnico que está trabajando muy duro. Me gustaría no contarte todo porque en los primeros días de marzo queremos hacer el lanzamiento de nuestro plan de gobierno municipal, pero lo que sí te puedo decir, Jorge, Pipo, es que la gente te pide cosas demasiado simples. O sea, vos te acercás y le empezás a hablar de tu plan de gobierno, de algunas cosas para saber el interés y la gente te dice, Camilo, hay 3 cosas que nosotros necesitamos que ocurran. Que la ciudad esté limpia, que se tapen los baches y que haya seguridad. O sea, es algo tan obvio y sencillo y simple, ¿verdad? Que nosotros nos pasamos trabajando y que tenemos que trabajar porque pagar la deuda, reestructurar la deuda requiere mucho trabajo y mucho pienso, buscar nuevos medios de financiación también, pero lo fundamental es lo que primero vamos a hacer en nuestros primeros 100 días, ¿verdad? Quiero que la gente al instante de que nosotros estemos gobernando la ciudad de Asunción, la ciudad se limpie en pocos días, que se empiecen a tapar los baches. Estamos trabajando, yo estoy trabajando mucho con mi equipo sobre cómo funciona la planta asfáltica, por ejemplo, del municipio. La efectividad, la cantidad de asfalto que produce por día, cuántos baches se están tapando. Nosotros vamos a salir a bachear
todo lo que encontramos en Asunción y hacer un gran plan de asfalto para tratar de asfaltar la mayor cantidad de calles posible. Y tengo un plan, va a estar en nuestro plan de gobierno, porque es impresionantemente barata había sido la planta asfáltica. Yo, tontamente o por mi inexperiencia al respecto, pensé que la planta asfáltica, cuando uno dice una planta asfáltica, piensa que es una cosa carísima, cuesta solo $600.000. Entonces no entiendo cómo tenemos una planta asfáltica que tiene 20 años de antigüedad y otra que es nueva, pero con la producción súper básica. O sea, una produce 5.000 kilos día y otra produce 10.000 kilos día. Y también ya conozco los números de los insumos que se necesitan para que la planta asfáltica funcione. Entonces, mi plan va a ser entrar a asfaltar todo lo que podamos en la ciudad de Asunción, porque creemos que parte de ese trabajo también va a mejorar el tránsito, ¿verdad? Todos estamos eligiendo siempre las calles asfaltadas para no romper nuestros autos. Entonces, o para desviar un tránsito. Claro, entonces vamos a tratar de asfaltar lo más posible. Tengo planes muy buenos para la ciudad y sobre todo muy realizables. Jorge Pipo, a medida que conozco los detalles más profundos del municipio y de la ciudad, me doy cuenta de que demasiadas cosas se pueden hacer. Camilo, y que hay demasiada falta de gestión, Pipo. Bueno, ahí voy. Gestión. La palabra clave creo que es, ¿verdad? Porque lo que le falta al municipio es gestión. Siempre le faltó gestión, el problema es gestión. Y lo vimos en el Ejecutivo también. No había falta de gestión y ahora hay gestión y resulta que las cosas caen de madura, van cayendo, ¡pum! Parece que parecen las cosas de la nada. Todo parece más simple, ¿verdad? De lo que uno cree que parece que es tan complicado cuando lo plantean. Para una persona que tuvo que lidiar con la escasez de recursos, como vos decís, vos te dieron plata, pero te dieron mucho menos de lo que tenían que darte y no en el tiempo que tenían que darte. Y lo mismo conseguiste, lograste el objetivo. Me imagino que son tipos acostumbrados a trabajar con gente que tiene que seguirte el ritmo. Así es. Y ese tiene que ser tu gabinete. O sea, y ahí empezamos con el tema político. Uno llega al cargo, es un cargo que se llega por la política, pero la gestión va a depender de tu capacidad también de decir, bueno, entiendo que los políticos ocupan sus cargos, tienen sus cupos, pero tienen que trabajar. O sea, no es que no porque sea político sos un perro rabioso y te voy a tener lejos, sino que vení, pero vení a trabajar, vení a hacer esto. Y yo te veo haciendo, vamos a convocarle a la gente, pero vas a tener a los mejores. No, sin lugar a duda. Y es un muy buen punto para aclarar, ¿verdad? Yo creo que el Partido Colorado tiene gente de primer nivel y que con ellos voy a trabajar primeramente sin lugar a dudas. El equipo con el que estoy trabajando, que me voy a guardar todavía los nombres, es un equipo de primer nivel. Gente capacitadísima, con experiencia internacional, que va a estar trabajando con nosotros, ¿verdad? Por supuesto que van a haber algunos técnicos que tendremos que contratar para que nos asesoren en algunos hechos. Y vamos a tratar de que el municipio gaste lo menos posible en esa gente, ¿verdad? Porque el sector privado, estoy seguro, porque ya me está ayudando en algunas acciones que voy haciendo, me va a ayudar muchísimo a sacar adelante el municipio. Voy a decir una cosa muy, muy sencilla. Recorriendo acá el Bajo, y acá está mi señora, ella es testigo, los arroyos están todos colmatados de la suciedad, de la basura, y cada vez que llueve las casas se inundan en todo lo bañado. Gran parte de ese bañado nosotros estamos haciendo un trabajo y amigos de la empresa privada me prestan su retro. Y estamos entrando, estamos limpiando. Y eso es gestión nada más, Pipo. Pedirle al amigo que realmente tiene trabajo, ¿verdad?, con el sector público, que devuelva un poquitito lo que la sociedad requiere. Y sin chistar, ellos nos están ayudando. Y esa gestión hay que hacer. Pienso deportivizar las plazas. Pienso trabajar muchísimo con las plazas, para que la gente tenga la posibilidad de usar un poquitito también los espacios municipales y verdes que tenemos hoy y que prácticamente no se están usando por su abandono. El sector privado me tiene que ayudar a que eso ocurra. Y siento ese compromiso, Pipo. Ya tuviste la oportunidad,
Creo que sí, ¿verdad? Y porque lo vas a tener que hacer en el caso de que conquistes la Municipalidad de Asunción, trabajar Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Gobierno Central. Enseguida vamos a hablar con el jefe de gabinete designado la semana pasada, Javier Jiménez. Qué importante es tener esa sintonía y conexión política. Sí. Porque acabas de decir, solo no vas, sos consciente de que no vas a poder, necesitas el sector privado, necesitas al Ejecutivo, al Gobierno Central, de lo contrario va a ser imposible. No, sin lugar a dudas es absolutamente imposible hacerlo sin apoyo del gobierno central, ¿verdad? Yo creo que tengo una excelente relación con la gente del Ministerio de Obras Públicas. Ya hicimos un gran trabajo con la ingeniera Claudia, trabajamos muchísimo en su momento. Creo que se caracteriza a ella por con nosotros tener excelentes gestiones. Estamos hablando constantemente, vamos a tener que hablar sobre el transporte interno, con ella vamos a tener que hablar también sobre el mejoramiento de muchas arterias de distribución, por sobre todo para tratar de alivianar un poquitito el tráfico. Tengo una excelente relación y trabajo con Luis Ferbernal. Tenemos que trabajar porque toda la zona ribereña, Jorge, carece de agua y tenemos que hacer un trabajo especial para con esa gente. Bueno, también tengo una excelente relación con la ANDE, con quien ya trabajamos en varias ocasiones. Necesitamos que en muchos lugares llegue el alumbrado público. Todo el borde de la ribera del río Paraguay es impresionante la necesidad y el abandono, Jorge. Y no hablo del último gobierno municipal, sino se nota un abandono de por lo menos hace 15, 20 años de toda esa zona. Y Camilo Pérez, intendente, va a tener un gran trabajo social en esas zonas. Si bien me voy a ocupar de que todas las zonas donde hay mucha inversión privada, tratar de acompañar lo más posible a través del sector público, haciendo los desagües fluviales necesarios, por ejemplo, en la zona del Shopping del Sol, del Paseo La Galería, que no se puede prácticamente andar cuando llueve, de la cantidad de autos, vamos a hacer esos trabajos. Pero vamos a trabajar mucho con la gente que necesita. Las condiciones de insalubridad en las que vive esa gente, Jorge Pipo, es impresionante. Y nosotros no podemos pedir seguridad si nosotros no invertimos en esas zonas. Hay que trabajar en esas zonas. Ley de capitalidad, Camilo, la necesidad de que el Estado reconozca que Asunción necesita una transferencia mayor de recursos por ser la capital, es lo más razonable, lo más lógico, lo que se hace en todo el mundo y nunca se llevó a cabo, nunca ni siquiera los diputados por Asunción de ningún partido se ocuparon de representar a la ciudad, sino que representaron de todos los colores, representaron a su partido, a su movimiento, a sus líneas, pero no hay un equipo de trabajo. Tenemos 7 diputados por Asunción que tienen que representar al asunceno y nos están pidiendo esa ley de capitalidad y nos están exigiendo esa ley de capitalidad. Hay que tenerlo porque si no es inviable. Bueno, yo tengo que reconocer que yo estoy trabajando en eso. Justamente el domingo estuve hablando con un miembro de nuestro equipo técnico al respecto. No estoy de acuerdo en cómo me presentaron, así que vamos a seguir estudiando. Pero Camilo Pérez, intendente, va a presentar un proyecto de la ley de la capitalidad antes de ser electo, como un legado ya del movimiento Honor Colorado y de nuestro proceso de candidatura. Creo que todos saben que ya me reuní con la bancada Honor Colorado del Senado, acompañado de mi jefe de campaña, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y vamos a presentar a través de la bancada Honor Colorado la ley de la capitalidad. Creo que todos los asuncenos y hasta los paraguayos están de acuerdo. Todos los usuarios que de la hace ciudad. falta, claro, ¿verdad? Y una de las características que tenemos que poner muy claramente en esta ley es que puede ser usada solo para obras, ¿verdad? Para que realmente sea un mejoramiento para la ciudad de Asunción. Claro, que no tengamos esas discusiones de que se destina para pagar salario, para cubrir deudas, sino que tenga así bien definido el destino de lo que eventualmente se pueda conseguir con la ley de capitalidad, ¿verdad? Así mismo, y vamos a trabajar para eso.
Esto que se va a dar en las internas de tu partido, este ejercicio democrático característico que tienen ustedes los colorados, va a servir muchísimo también un poco para, a diferencia de otros sectores, digo, ¿verdad? Que definen candidaturas, me parece, en unas encuestas así medio muy sui generis. Poco transparente. Muy sui generis, por no decir otra cosa. En esta experiencia, en estos días de caminar, de reunirte con los presidentes de seccionales, ellos están, o sea, las internas les motiva, les entusiasma a participar, y no solamente a participar, sino también a sentirse protagonistas, Camilo, ¿verdad? Bueno, yo creo que, Jorge, sin lugar a dudas, la interna del Partido Colorado es fundamental para calentar los motores para una general. Recién estaba viendo las imágenes del día de la presentación de mi candidatura. Ahí está. Realmente la efervescencia que vivimos ahí fue impresionante. Mira que, y yo digo repetidamente, el deporte te da muchas satisfacciones y emociones. Últimamente con el trabajo que hicimos hemos ganado ya varias medallas y te emociona hasta las lágrimas. Pero esa emoción que yo sentí en ese momento, de ese día, realmente es indescriptible. Yo me bajé de la camioneta y sentí que me chupó como un tubo de gente. 2 cuadras de personas había. Y la efervescencia de ese momento, realmente yo dije, ok, acá realmente empezó la gran maquinaria del movimiento Honor Colorado a sentirse. Y es impresionante. Y a partir de ahí, cada reunión que vamos teniendo cada vez son más grandes. Y la gente tiene cada vez más fervor. Y eso es muy contagiante. De verdad, es impresionante cómo se mueve el movimiento Honor Colorado. Y aparte, cuando justamente a mí me tocó ver, porque estábamos en uno de nuestros programas y transmitiendo en vivo el momento de la presentación, y yo decía, en tan poco tiempo lograste generar eso que acabas de describir, cómo te sentiste, y usaste una vez un término arropado no solamente por la dirigencia, sino por la gente que trabaja, que está en las seccionales sobre todo, ¿verdad? Que son los que finalmente van a salir contigo y van a juntar los votos para que vos seas intendente. Y en tan poco tiempo lograste eso, Camilo. Vos decís, el hecho de que, o tu tarea al frente del Comité Olímpico Paraguayo, ya construiste el 50% del camino. El resto de ese 50% ya fue de la mano de tu jefe de campaña, los dirigentes de peso pesado que tiene el movimiento Honor Colorado, y el resto ya el trabajo de recorrer los barrios, ¿verdad? Bueno, tengo que decir verdad, el esquema que armamos para que mi candidatura trascienda hasta al mayor, vamos a decir, hasta el fondo de cada seccional colorado fue muy bueno. Yo usé el mes de diciembre completo para reunirme con cada uno de los presidentes seccionales que están en el movimiento Honor Colorado, que teníamos 39, hoy tenemos ya 40 presidentes seccionales. Fue espectacular porque me tomé 1 hora y media más o menos con cada uno de ellos para conocerle, para sentirle mejor, para poder saber cuáles son sus dolores o sus alegrías. Y a partir del mes de enero y este mes de febrero estamos recorriendo cada una de las seccionales, ya las 45 seccionales vamos a terminar recorriendo en el mes de febrero, estando con cada uno de los coordinadores, con los vicepresidentes de seccional, con los miembros de seccional, con los convencionales y con todos aquellos caudillos tradicionales de cada una de las seccionales, de las 45 seccionales que están en la ciudad de Asunción. La verdad que estamos haciendo un trabajo bien esquematizado, donde se nota el crecimiento, pero importantísimo, de nuestra candidatura, y también apoyado mucho por el gran equipo de candidatos a concejales que tengo, ¿verdad? Yo considero de que nuestro equipo de candidatos a concejales, los nombres son de primer nivel, ¿verdad? Nosotros todos juntos vamos a hacer un gran equipo el día 7 de junio, cuando seamos electos ya candidatos por el Partido Colorado a la Intendencia de Asunción, y nuestros concejales también. Hay 72 dirigentes y uno suma que están trabajando al final por tu candidatura, pues son 72 candidatos a concejal en 3 listas.
No son dos listas. Bueno, pero dos oficiales, una que te va a apoyar, supongo que también, ¿verdad? Que pedirá el voto para vos, por lo que entendí. Y 48 o 72 son, es lo que yo digo con este sistema del desbloqueo. Todos esos 24 salen a pedir el voto. Son 72 o 48, como vos quieras, que salen a pedir el voto para ellos, pero para vos también. Y eso es un trabajo, es una cosa que es lo que ayuda dentro de un partido que tiene esa tradición democrática de hacer internas, de moverse, de que las listas se hagan por elecciones internas y no se dibujen entre cuatro paredes, ¿verdad? Eso es lo interesante. Entonces vos hoy no sos Camilo que sale solo Camilo y dice Camilo, son toda esa gente que está saliendo, incluido algunos suplentes también. Todos quieren que vos ganes porque quieren que tu lista, que la lista tenga votos. Entonces, es una forma de verlo. Ahora, te quiero preguntar, al no ser una persona que viene del mundo político precisamente, sí venís de la dirigencia deportiva, de la dirigencia empresarial, pero sentís también en esos ámbitos que te mueves, que son otros ámbitos, ¿qué sentís de la gente que no está en la política, que no es de la política cuando vos le decís, quiero ser candidato a intendente? ¿Qué te dice? ¿Te van a apoyar? Estamos hablando de gente que no le metamos en ningún partido, en ninguna afiliación política, sino gremial, deportiva, social, empresarial. Bueno, sin lugar a dudas, ese es un apoyo que siento todos los días, ¿verdad? Y mucha gente diciéndome qué lástima que no me afilié para poder votarte ya en la interna. Tengo muchísimos amigos y de todos los sectores haciéndome una campaña paralela, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ganar la interna el 7 de junio, pero nosotros estamos haciendo ya nuestra campaña paralela que va a ser la campaña a las elecciones generales. Tenemos una cantidad inmensa de amigos y, como vos decís, gremios, clubes, ¿verdad? Deportivos y de todos los tipos que ya nos están apoyando, ¿verdad? Hay gente muy relacionada con otros partidos políticos que les gusta nuestra candidatura. Y nosotros... O sea, que ven el hombre y no dicen, no, yo veo el hombre, yo le conozco a este tipo, va a ser, este sí le quiero para mi gerente. ¿Cómo que decía, usted le compraría un auto a este hombre? Si yo a este tipo le compro un auto. Es que yo lo que siento es que me ven a mí como la persona que puede realmente cambiar la ciudad de Asunción. Yo siento ese compromiso ya hoy, ¿verdad? Yo me siento muy comprometido con mi candidatura. Yo estoy saliendo de un lugar de mucho éxito, la verdad que en los últimos años, y yo no soy mentiroso. La gente puede ir a tocar y a pasearse por los lugares donde nosotros hicimos, construimos y estamos haciendo, ¿verdad? Y no terminamos de hacer porque en el 2031 tenemos unos juegos que nunca hubieron en la República del Paraguay, ¿verdad? Que son unos juegos que prácticamente son clasificatorios a Juegos Olímpicos. Entonces, yo no vine a macanear, yo vine a cambiar la ciudad de Asunción. Y no tengo otra inspiración más que cambiar Asunción. O sea, yo no pienso en el 28 ni qué va a pasar conmigo políticamente porque no estoy en eso, ¿verdad? Yo en donde estoy es en mejorar mi ciudad, en que mi ciudad sea limpia, que mi ciudad se acaben los baches, que sea segura y trabajar para pagar las cuentas, porque para que el municipio sea serio y bien considerado, tenemos que estar al día con nuestras cuentas. A mí me sorprendió hace dos semanas hablamos con el intendente Bello. Me dice que en enero lograron ellos una recaudación récord. Me habló un monto. Yo le dije, pues me estás dando bien el dato y 500.000 millones de guaraníes, muchísimo. Un solo día 47.000 millones. Entonces, digo, ¿y por cuál es la motivación? Quiere decir que la gente quiere pagar sus impuestos, ¿verdad? Por supuesto, ese proceso de intervención, etcétera, etcétera, genera un desgaste y desmotiva al ciudadano y eso mermó, ¿verdad? El hecho de que la gente acuda al municipio a pagar sus impuestos. Pero ese dato que nos proporcionó el intendente Bello es una muy buena señal. Cuando mínimamente vos ves otra vez que se recompone o que hay una organización o una pretensión de hacer bien las cosas, también la ciudadanía me parece que te acompaña. Y la muestra, eso es lo que esos números de recaudación de enero. Bueno, es así, la verdad que ese es un número espectacular. Tengo que decir que el intendente Bello se encontró con
con una ciudad en emergencia. Él está haciendo todo lo posible para arreglar muchas cosas. A veces su día, él necesita que tenga más que 24 horas, pero está haciendo muy buen trabajo y vos estás diciendo algo muy cierto, ¿verdad? No sé el último número, pero sí la morosidad era altísima. Tenemos que ver si con esto del mes de enero realmente bajó el porcentaje, porque esa es una de las grandes misiones que tenemos, ¿verdad? Que la morosidad que estaba cercana al 60% baje diametralmente, ¿verdad? Que es una de las maneras de recaudar más, ¿verdad? A pesar de que yo pienso que la puesta en valor de los activos municipales también va a hacer que nosotros recaudemos mucho más, ¿verdad? Esa encuesta, si bien yo soy muy crítico y no creo mucho en las encuestas, pero sirve como una herramienta. La semana pasada también, creo que la de ATI, ¿verdad? No sé, creo que fue la de ATI. ¿Te sorprendieron esos números? Había un margen de crecimiento importante y que yo creo que tiene que ver con esto que estás relatando, lo que hiciste en el mes de diciembre, esas reuniones con los presidentes seccionales de hora y media para conocerles, el recorrido que acabas de mencionar por los barrios, eso enciende y hace que esto que se midió en los primeros días de febrero hoy se refleje en esos números que mostraron una de las mediciones, ¿verdad? Bueno, sin lugar a dudas, yo respeto, ¿verdad?, las encuestas, creo que son trabajos profesionales, pero donde yo siento el crecimiento y la diferencia es en la calle. Creo que no hay mejor termómetro que la calle y en un momento cuando empezaba la campaña, yo le decía a mi equipo, no estoy sintiendo la efervescencia de la gente. Y de repente parece que se encendió. Y realmente hoy se siente. Uno forma fila en algún lugar para comprar algo y la gente ya se da vuelta, te saluda, caminas por la calle y te tocan bocina. La verdad que es un privilegio sentirse así. Y la temperatura de la calle es ya otra hoy. Y sobre todo porque se genera expectativa y no por una figura política nomás, sino vos sos consciente y lo repetiste del primer día que hablamos cuando se definió tu candidatura y me parece que tenés que seguir haciendo es lo que ya hiciste. O sea, vos ya no vas a venir a improvisar. Ya tenés una experiencia de resultados, de logros, de acción, de trabajo, que esa es tu mejor carta de presentación. No, sin lugar a dudas, y la gente puede estar tranquila que yo voy a ser un intendente de la ciudad de Asunción presente. Yo voy a andar mucho por la calle. Y cosas muy simples se ven en la calle que no se solucionan pasando de repente una semana, 2 semanas. Entonces, el intendente tiene que recorrer y tiene que estar presente y llamar, ¿verdad? Y hablar con el responsable de cada una de las direcciones, decirle, señores, 24 horas va a solucionar, 48 horas va a solucionar, y al día siguiente hay que volver, y tiene que estar solucionado. Y una cosa que pienso hacer también es que mi equipo de comunicación sea muy fuerte, pienso comunicar todo lo que hago, desde que me despierto y empiezo a trabajar para el municipio hasta que termina mi actividad. Todos los proyectos que voy a mandar a la Junta Municipal va a saber la gente. Y cuando hay alguna cosa medio conflictiva, hagamos audiencia pública, que la gente realmente se convierta en parte de las decisiones que toma el municipio de la ciudad de Asunción y su intendente. Bueno, el 7 de marzo lanzar la campaña, ¿dónde? No. Todavía no tengo fecha. En los primeros días de marzo vamos a contarle a la gente nuestro plan de gobierno. Nuestro lanzamiento vamos a hacer posiblemente unos días antes, en un acto multitudinario. Bueno, y vamos a seguir trabajando en la misma línea que estamos haciendo hoy, invitándole a todos los colorados de todos los sectores, haciendo lo que mi presidente del Partido Colorado me indica, que es concordia, Camilo. Brazos abiertos. Los colorados somos uno. Los que quieran acercarse, brazos abiertos. Concordia, Camilo, me dice el presidente Horacio Cartes, una de las personas más perseguidas últimamente en la República del Paraguay. Imagínense, me pide que abra los brazos. O sea, justamente eso es lo que voy. Y también la gente quiere escuchar propuestas y no escuchar ataques. Es importante la campaña en mí no van a encontrar positivo. eso, Pipo. En mí no van a encontrar eso.
A Arnaldo es una persona que le conozco, me parece una buena persona. A Dani le conozco muy poco. Pero todos van a tener que trabajar con el Movimiento Honor Colorado y con Camilo Pérez, intendente para la lista 1, así que yo no le pienso atacar a nadie. Camilo Pérez, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un placer. Hacemos la pausa. A la vuelta, Javier Jiménez, nuevo jefe de gabinete de la Presidencia de la República. Pero antes de la pausa, Pipo. Cuando el mes se te hace largo, adelanta efectivo de tu tarjeta de crédito directamente desde la app de Basa. Recibí el dinero en tu cuenta sin moverte fácil y rápido. Tu tarjeta de crédito Basa, usas lo que necesitas hoy y lo pagas después. En cuotas sin intereses, así de simple. Basa a tu lado en cada logro. En Bristol, aprovecha las ofertas por vueltas a clases con la mejor tecnología. Impresora Epson en 18 cuotas de 139.000, tablet Lenovo en 18 cuotas de 189.000, notebook Lenovo en 18 cuotas de 179.000, además con una mochila de regalo. Y comprando participás de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Segundo bloque en Carao Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal y ya está con nosotros el nuevo jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Javier Jiménez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Pipo, Jorge. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué tal los primeros días al frente de esta jefatura de gabinete? Ya hablamos el otro día en otros espacios periodísticos, pero me gustaría de vuelta hacer hincapié en el rol que vas a ejercer desde esta jefatura de gabinete de ministro. Muy bien, unos primeros días muy acelerados, de muchísimo trabajo, largas horas, pero vamos ajustando lo que va a ser un nuevo tipo de gestión, que es lo que queremos imprimir dentro del cargo de jefe de gabinete. La idea es colocar en práctica, en acciones concretas, medibles y realizables, las políticas que salen del presidente de la República, la visión que él tiene como país, que es lo que hay que realizar a favor de la gente, ¿verdad? ¿Cuál es la función principal para que la gente entienda de un jefe de gabinete? Debería ser por lo menos la función de un jefe de gabinete, porque este gobierno no tuvo jefe de gabinete o tuvo jefe de gabinete. Lea Jiménez llegó a ser jefe de gabinete. Claro. Pero no se vio así una función visible como una persona como vos. Yo no critico a Lea, pero digo nomás que una persona como vos que tiene su, ¿cómo decir?, mecha corta, su carácter, su forma de trabajar. Tenés tu forma de manejar, o sea, vos no sos un secretario, no estás hecho para eso, no tenés ese formato, vos sos un ministro, o sea, tenés tenés la pinta de ministro, o sea, la actitud esa tuya al manejar, ¿verdad?, de frente. ¿Qué es te dicen el superministro? Yo sé que es Argel el tema, pero ¿cuál vendría a ser para que la gente entienda eso? Para que la gente entienda, es el gerente general de la empresa. Está el presidente de la empresa y luego tiene un gerente general que lo que hace es, se levanta todos los días y está realizando las acciones necesarias para que se implementen las políticas de gobierno. Es ejecución, ejecución, ejecución. Y la ejecución tiene que ver con supervisar la labor de los ministros. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Y de qué forma? ¿O por qué pasó esto? Y salir a cobrar. Salir a cobrar no deja de ser, o es en esencia, un estamento técnico en donde el presidente recibe informes periódicos de lo que están haciendo los distintos ministros, qué metas se están cumpliendo y cuáles no. Y a partir de ahí, él es el que toma las decisiones con relación a las fichas del tablero. Siguiendo con esa analogía que usó el presidente Peña la semana pasada en la reunión del Consejo de Ministros, donde te presentó oficialmente como el nuevo jefe de gabinete. Estamos entrando en el segundo tiempo del partido. Estamos ganando 2-0. Creo que vos también sos futbolero y dices que el 2-0 resultaba mentiroso. Segundo tiempo ya jugás contra la premura del tiempo. Y ahí algunos dicen hay que hacer algunos cambios o meter hombres refrescos.
Pero al escucharle al presidente Peña, cuando le consultaron sobre el tema de IPS, él me parece que se mantiene en la línea de no ir por los atajos, dice. Lo más fácil es sacarle, descabezar a todos y eso no es la solución, ¿verdad? Es como que se juega más a un proceso y es más a largo plazo. Esa es la línea y que van a seguir en este segundo tiempo del partido de este gobierno. No, el presidente hacía una referencia futbolera y él decía que el 2-0 en el primer tiempo es el peor de los resultados, porque el equipo se relaja. Y los que somos futboleros, ¿cuántas veces vimos eso en la práctica? Entonces, el 2-0 te obliga a que el director técnico les imponga a los jugadores esa garra de los primeros 15 minutos, porque eso es lo que va a determinar el segundo tiempo para poder ganar el partido. El presidente separa muy bien lo que son cambios por cambios para satisfacer un pedido de las personas o incluso para tomar el camino fácil, que incluso él dice, yo no soy de ese estilo, ¿verdad? Incluso pateo contra mi propio arco al de repente no tomar esa decisión, hasta si se quiere política mediática de sacarle a una persona para apaciguar un poco los ánimos en el corto plazo porque hay alguna crisis o alguna falla. Pero sí conversé con él y no está ajeno a realizar los cambios que sí obedecen ya a cuestiones de gestión propiamente dicha. Y me dio una orden muy clara que es apretame, traeme los informes técnicos porque voy a exigir y voy a exigir cada vez más porque ya no podemos, no hay margen de error, ¿verdad? Tenemos que salir a realizar una gestión en este segundo tiempo, en estos años que nos quedan para realmente dejar un legado. O sea, acá lo que hay que identificar es si el problema es la persona o el problema es la forma en que se está haciendo o el problema es la estructura. Y de repente cuando nosotros, opinión pública o medio de comunicación, decimos, este ministerio no hace nada porque pasó algo puntual, pero resulta que no vemos todo, o este ente, todo lo que dice alrededor de ese ente, pedimos cabezas. Porque la gente parece que quiere la cabeza de alguien y con eso soluciona todo, ¿verdad? Y no es la solución, y eso es una realidad. Hay que tener, el momento que hay que tener cabeza fría es el momento justamente de la crisis. Y el trabajo tan tuyo también es ese, o sea, decir, a ver, sentémonos con el presidente y veamos, esto que pasó es producto de una mala planificación del ministro, es un producto del azar o un producto de un problema estructural que viene ese año y sobre el que estamos trabajando y que va a pasar nomás. Puede decirte un corte de luz de la ANDE. Pues sí, es un problema de la ANDE, pero ¿es culpa del presidente de la ANDE o un problema estructural de la ANDE? Tiene muchos años y por eso no se hizo y se está terminando de trabajar. Y si yo le cambio al presidente de la ANDE, no voy a solucionar que mañana no haya otro corte. Ya está cambiando cada vez que se corta la luz, cuando sé que el problema es que tengo que esperar, como dijeron hoy, 18 meses que esté el sistema redundante y termine el tema. Más o menos por ahí. Totalmente por ahí. Es llevar al presidente un informe detallado, decirle, este ministro dijo que iba a hacer estas cosas en este plazo, no las hizo y no tiene mucha disculpa. No le puede culpar a los mandos medios o falta de presupuesto o falta de claridad conceptual o direccionamiento o lo que fuere. Entonces tiene que irse, tenemos que buscar un sustituto, pero es el presidente el que toma la decisión, ¿verdad? Eso es una opinión técnica en base a lo que es la experiencia mía, que sí, que viene del sector privado, pero ya estoy hace 2 años también, o estaba hace 2 años como ministro de Industria y Comercio. O lo otro, lo que vos decís, este ministro no llegó al cumplimiento de las metas, pero hay que considerar que tuvo factores en contra. O no tuvo el presupuesto en el momento indicado, o hubo una confusión en el direccionamiento y en la orden, y eso también tenemos que corregir nosotros desde arriba, o los mandos medios le están jugando en contra. Entonces vamos a darle una chance más, vamos a tratar de corregir, ayudarle, coordinar, articular para una segunda vuelta de evaluación, porque de eso se trata. La gestión es fijar las metas y medir los resultados y ir corrigiendo. De eso se trata la jefatura de gabinete. Un tema, Argel es ministro, pero que pasó la semana pasada con el tema de los apagones.
Nosotros hablamos con los técnicos con el presidente de la ANDE y nos explicaba básicamente el tiempo que hemos perdido en no hacer en su momento las inversiones que se tenían que haber hecho. Hicimos tarde, arrancamos tarde, él nos dijo 2009 para adelante y eso se nota en la inversión en materia de infraestructura, en la curva. Y hoy hemos crecido de una manera exponencial y lastimosamente tuvimos lo que tuvimos la semana pasada. Voy a puntualizar algo. Vi el comentario de la dueña de un local, de un restaurante, donde suelo ir muchísimo. La dueña es una argentina. Y ella postea en sus redes sociales, dice, estoy pensando seriamente en dejar este país y creo que me estoy arrepintiendo de venir acá. Y describe el problema con el tema de los apagones, que todos hemos sufrido. Entonces yo decía, qué manera de ser también no tan agradecida con un país que la recibió, que la acogió, donde tuvo prosperidad, donde ganó dinero, donde tuvo la oportunidad que no tuvo en su país, en la Argentina, ni en España, tuvo acá en Paraguay, ¿verdad? ¿Y de dónde viene? ¿De la Argentina? Y de la Ahí Argentina, lo corte. bueno, y claro, y después lo otro también, algunos colegas, acá está el país estrella de Sudamérica, burlándose, ¿de qué nos sirve el grado de inversión? Yo entiendo, ojo que yo sufrí, todos sufrimos lo que pasó la semana pasada con el apagón, pero yo quiero describir el problema por mirar para adelante, no tirarnos para abajo y todo lo que se está haciendo obligar a que esto venga para abajo. ¿Me explico, ministro? Perfectamente. Y bueno, vos tocabas el tema de la ANDE, ¿verdad? La ANDE es la empresa más estratégica que tenemos en Paraguay. Y es como dije anteriormente, es una empresa que tiene que gestionarse como tal y lo hace. Hay algunas cuestiones que son entendibles y que la ANDE tiene absoluta razón, que nosotros tenemos que ayudarlas. Por ejemplo, te voy a decir tal vez una de las más acuciantes, la tarifa que tiene la ANDE. Entonces, la ANDE lo que dice es, yo tengo un atraso en la tarifa. Ahora, es una medida antipopular, pero si vos analizás los datos, en Paraguay se paga el menor costo de energía de la región y probablemente del mundo. Entonces tenemos que sentarnos con la ANDE y revisar su tarifa y hacer un tarifario mejor que le permita tener mayores ingresos y pueda así generar inversiones y que no le pase mal lo que le pasó a esta señora. Claro que tenemos que hacer eso. Ya lo dijo el presidente Peña. Incluso informes de la ANDE dicen que hay un atraso en la tarifa de 40%. No se puede corregir eso en los 2 años que faltan, pero hay que iniciar ese proceso de ajuste de la tarifa. Ese es el lado que la ANDE tiene razón, uno de los principales. Pero también la ANDE tiene que reconocer que tiene que hacer su tarea de casa también, porque hoy se pierde el 30% de la energía que la ANDE compra, cuando que el estándar regional es dependiendo de los países, ¿verdad?, del 15, 14, 13% y los de primerísimo mundo del 7%. Entonces, si una empresa factura 1.200 millones de dólares al año y pierde 15 puntos, estamos hablando de 300 millones de dólares que se pierden. Entonces, ¿cuál es? Y las dos cosas son. Entonces, hay que sentarse con la ANDE, planificar, ayudarla a la ANDE. Vuelvo a repetir, es la empresa más estratégica que tenemos en Paraguay. Tiene un departamento técnico muy bueno. Hay que fortalecerla y hay que fortalecerla con medidas como la que te estoy diciendo, apoyarle en una nueva gestión de la tarifa. Hay que apoyarla también con la revisión del anexo C, que es un tema que apasiona y que es polémico, porque a la larga vamos a entrar en una etapa en donde esa tarifa que tenemos de 19.28, que generó enorme cantidad de recursos, cada vez que usemos más la energía y llevemos a un 50% de uso, y nos va a convenir ir ajustando esa tarifa de Itaipú para abajo para ayudarla también a la ANDE a que compre a menor precio y fortalezca su sistema. Tiene razón la ANDE cuando dice, yo pago una tarifa de 19.28, se generan estos gastos reservados que producen enormes efectos positivos en
hospitales, seguridad, infraestructura vial, etcétera. Pero yo estoy pagando la cuenta y a mí me retorna muy poco de eso. Tienen también razón, ¿cómo no? Y el presidente tiene una estrategia muy clara con relación a eso. La ANDE, de nuevo, es fundamental para el crecimiento. No podemos tener un crecimiento como el que estamos teniendo, 6% y medio del PIB al año y en demanda de energía arriba del 15% al año. Eso es un poco la paradoja del crecimiento. El crecimiento produce dolor, porque cuando vos creces a este ritmo, también las tuercas del vehículo se sacuden y hay que ir ajustándolas. Yo estaba mirando las cifras justamente del consumo eléctrico, el crecimiento del consumo eléctrico, y se empieza a hacer exponencial ya. Ni siquiera, fíjate, 2020 a 2024 pasó de casi 14.000 a 19.500. Una monstruosidad, o sea, son 5.500 megawatts, esto es, gigavatios hora. Sobre 14.000, casi más del 30%, 30 y pico por ciento de crecimiento en 4 años. Es una monstruosidad enorme, o sea, es mucho. Si sigue este crecimiento así, si sigue otra vez un 35% de acá a los próximos 4 años, pero estamos hablando de que ese famoso, como el famoso te decían, no en el 2035 recién, en el 2029, 2030 estamos al tope. Entonces, hablaban la gente que no estaba, porque hay gente que todavía mantiene la cordura y no está intoxicada en la locura del frenesí ese de ser escandaloso en los medios y que poner tweets ruidosos. Y decía un economista la necesidad de respaldar la idea de que corre, creo que está dando vuelta también por el Ministerio de Minería y Energía, crear una especie de CONATEL de la electricidad, de un organismo regulador. Un ente regulador. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Y el presidente qué opinión tiene de eso? Es lo que hicieron otros países en este proceso. Otros países lo hicieron en su momento. Lo hizo Colombia, lo hizo Brasil, es el caso, lo hizo Estados Unidos, muchos otros países. Es un modelo en donde, y hay distintos matices y distintos grados, es un modelo en donde el mercado se va desregulando en favor de la iniciativa privada. Te doy el ejemplo más clásico. Hoy la ANDE es un monopolio, solamente la ANDE puede hacer todo lo que hace la ANDE, que es generar, transmitir, distribuir y comercializar. Entonces otros países generalmente adoptaron modelos en donde van desregulando cada uno de esos sectores. Y dice de repente, vamos a permitir que entren generadores de energía y que puedan vender esa energía a usuarios, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber un cambio de modelo. Y ese cambio de modelo significa muchas veces en un país que es conservador como el nuestro, fricciones como lo que estamos observando de la caja fiscal, ¿verdad? Paraguay es un país conservador. Las cosas están ocurriendo de manera positiva, pero cambios de ese tipo siempre generan temor, desconfianza, y hay que trabajarlas de manera política, de manera con números, con datos, sobre todo construyendo confianza, porque son procesos que no son fáciles. ¿Qué ocurrió en otros países? Y se llega a instancias que nosotros no queremos llegar. En Brasil hubo lo que se llamó el apagão, que significa blackout, significa se quedaron sin energía. Y en ese proceso ya traumático de crisis te genera ese proceso de cambio inmediato, ¿verdad? Nosotros no queremos llegar a eso. Nosotros queremos hacer un proceso ya previsible, pero lógicamente el que va a estar a la cabeza de ese proceso de transformación es la ANDE, que es la empresa, como te dije, de calidad y de gestión que tiene que liderar estos procesos de cambio junto con el Viceministerio de Minas y Energía, que depende hoy del MOPC, el Ministerio de Industria y Comercio. Esto es lo que se requiere y esto es lo que vamos a necesitar como país más temprano que tarde. Y ahí es donde me parece también, creo, ministro, el rol que vas a desempeñar.
Después del suceso de la semana pasada, el tema de los apagones, la furia, el enojo de la gente, los detractores de estos dos decretos que buscan incentivar, lo de data center, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, con todos los números que ya hemos hablado de lo que eso va a generar, dijeron, acá está, nosotros le estamos llamando a los inversionistas, ¿qué garantía tenemos con el sistema de distribución? Vamos a subsidiar, ese es el término que utilizan, nuestra energía a estos inversionistas. Entonces, usando como excusa de que en realidad esos dos decretos del Ejecutivo, que creo que ya entran en vigencia ahora, como que dejar de lado. Y ahí es donde me parece que es una percepción, porque he hablado con ingenieros de la ANDE en otros espacios periodísticos y como que ellos no se sienten protagonistas de lo que va a ser eso. Y ahí ahora que eso que estás diciendo, me parece que ellos, al final, me parece que ellos son los que van a finalmente liderar eso y decir, esta empresa va a venir, esta no. Es así, ¿verdad? ¿O me equivoco? Es así, la ANDE está a la cabeza de todo esto. Esas críticas que ocurrieron vinieron de técnicos y ex técnicos o presidentes de ANDE que a mi criterio tuvieron una visión, y no está mal, una visión que se circunscribe en la necesidad exclusiva de la ANDE, que es la siguiente. A mí me conviene más vender la energía a una empresa, por ejemplo, de criptomonedas, que me paga una tarifa de aproximadamente $44 el megavatio, porque me produce mejor rendimiento para la empresa. Esa es una visión y es correcta. De hecho, yo fui el primero que apoyé esa ida del presidente Peña a ver cómo funcionan estas criptomonedas y le dije, mira, esto es un cliente, vamos a llamarlo así, porque son así, muy interesante para la ANDE, porque pagan bien, pagan mucho mejor que cederle esa energía a Brasil. Ahora, hay otras empresas que pueden ser que no te paguen lo mismo que te paga una cripto, pero tiene efectos secundarios sobre la política industrial que está bien, puede ser que no sea más conveniente para la ANDE, pero es más conveniente para el país. Y como tenemos tanta energía, no se puede poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, deja que venga una empresa de inteligencia artificial y te pague menos. ¿Sabe cuánto es la tarifa? Es $40. No es 45, pero da energía a a la inteligencia artificial, a los inversionistas que puedan venir a generar toda esta economía disruptiva. La misma cosa con otros segmentos industriales. Entonces, por un lado está las necesidades de la ANDE como empresa, y lógicamente siempre va a ir o tender hacia mayores ingresos o una política de desarrollo industrial. Entonces la energía está para usarla. Tenemos que usarla también para fortalecer política industrial y crecer en estos nuevos segmentos de la economía, sobre todo inteligencia artificial, que es el boom mundial y que va a mover a la economía, ¿verdad? Además tenemos que entender que en 2027 hay una fecha ya marcada donde se acaba esa venta de energía a $19 y compañía, y tenemos que usar nuestra energía en lo que sea más rentable. Y la rentabilidad, como vos decís, no es solamente quién paga más, sino quién me genera más valor agregado en lo que está generando. O sea, si traigo una criptominera que cobra 45, paga 45, pero resulta que lo que hace es meter unas máquinas a generar, a mover dos tipos que están prendiendo y apagando y nada más, y trae una empresa, qué sé yo, una empresa de celulosa, una empresa de aluminio que te dan 1.000 puestos de trabajo, 10.000 puestos de trabajo, 2.000 puestos de trabajo, o me genera un valor agregado con la exportación que genera un producto. No es lo mismo, no se puede medir el efecto multiplicador que tiene eso, y eso es lo que pero siempre se pidió, o sea, o los mismos hoy detractores es lo que decían, tenemos que usar toda nuestra energía. Pero parece que ellos, para usar nuestra energía, para ellos era regalar la energía acá a $5 al público y que poner a 5.000 energía de electricidad a 5.000.
Y ese no es una solución de nada, no me da el cuerno a la cuneta. Bueno, para ponerte números y un ejemplo para que la gente entienda. Y a mí siempre me gusta usar ejemplos cuantificables, ¿verdad? Vos tenés hoy aproximadamente 1000 megavatios destinados a las cripto. Fantástico, pagan una tarifa buena, $45 por megawatt y la ANDE se financia con eso y hace obras, etcétera. Y eso está muy bueno. Un data center de 100 megas equivale a una inversión de $1.000 millones. Entonces, la pregunta es, o la idea es, acá ya tenés colocado 1000 megas, dame a 100, que con eso genero $1.000 millones en inversiones. Y con eso voy a darle trabajo a cuántas empresas constructoras que tienen que construir estos data centers. ¿Cuánto se va a mover la economía si vos tirás $1.000 millones al sector privado para que mueva eso? De eso se trata de una política industrial y la ANDE que entienda de que muchas veces tiene que hacer, lo voy a poner de esta forma, tiene que hacer sacrificios dentro de lo que es su estructura de ingreso porque se logra un bien mayor que es el desarrollo industrial del país. La ANDE entiende esto, no es que no entienda y lo está haciendo, ¿verdad? Por eso estamos trabajando muy en conjunto con la ANDE, pero de nuevo, son procesos que muchas veces tienen sus detractores porque las estructuras son per se conservadoras, también muy enfocadas en su propio compartimiento estanco. Yo defiendo el interés de la ANDE y la política industrial es problema de otro. Entonces, de eso también se trata esto de coordinar las acciones para que, espera un poco, ¿verdad? Acá tenemos que buscar primero el país y luego los compartimientos están con los intereses de cada ente o ministerio. Tenemos que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos con el jefe de gabinete de la Presidencia de la República. Cuando el mes se te hace largo, adelanta efectivo tu tarjeta de crédito directamente de la aplicación de Basa. Recibir dinero en tu cuenta sin moverte fácil y rápido. Con tu tarjeta de crédito Basa, usar lo que necesitas hoy y lo pagas después, en cuotas sin intereses. Así de simple, Basa a tu lado en cada logro. En Bristol, aprovecha las ofertas por vueltas a clases con la mejor tecnología impresora Epson en 18 cuotas de 139.000 guaraníes, tablet Lenovo en 18 cuotas de 189.000, notebook Lenovo en 18 cuotas de 179.000, además con una mochila de regalo. Y comprando participas de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tercer bloque en Cara o Cruz, seguimos por Canal 13, también por Unicanal con Javier Jiménez. Jorge, Nuevo jefe, no me quiere salir ministro de Industria, no se me tengo que acostumbrar. Nuevo jefe. Ministro jefe de gabinete. Ministro jefe de gabinete de la Presidencia de la República. Ministro jefe de gabinete, ministro. Que te parece si mañana tienen que presentar al equipo del nuevo ministro de Industria y Comercio con los viceministros? Mañana se hace eso. Mañana se hace eso en Palacio de López. Nos va a contar acá. Va a matar pues, la sorpresa, ¿verdad? Sí, no puede dar. Ministro y todo el equipo, ministro y todo el equipo de 4 viceministros. Vamos a ver la primicia acá. Bueno, 10 horas más y horas menos. Ministro, el presidente estuvo enfático, por no decir duro, con los ministros. En la última reunión también el vicepresidente estuvo duro y dijo la comunicación. Se enfatizó. Quiero que se comunique, quiero que la gente sepa lo que se está haciendo, que ustedes estén todo el día contando lo que hacen. ¿Vas a coordinar vos o va a ser responsabilidad de cada uno de ellos? No, la responsabilidad es de cada ministro, pero sí voy a hacer una coordinación por orden del presidente para que esa exigencia que él bajó sobre la mesa muy clara y muy contundente se lleve a la práctica. Es de responsabilidad de los ministros. No estamos gritando los goles como deberíamos gritar. Cuando uno calcula o más bien ve los índices concretos, de nuevo yendo a los números, hemos superado el gobierno anterior en todos los índices, pero en absolutamente todos, ¿verdad? Crecimiento de la economía, empleo,
datos que tienen que ver con inflación, atracción de Inversión inversión, social. inversión social, programas, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué no estamos gritando de la manera que deberíamos gritar? ¿Por qué no le estamos comunicando a la ciudadanía cómo deberíamos comunicar? Entonces, el presidente, bajo esa orden, ya estamos trabajando en un programa. Van a haber novedades también en los formatos de comunicación de los ministros. Se van a hacer cosas muy positivas y el que no lo haga, y bueno, va a tener que pensar dos veces. ¿Por qué se insiste en esto? Voy a contar una anécdota cortita nomás. La semana pasada me voy a un restaurante y viene un señor, me dice, ¿usted es periodista? Sí, le digo. Estaba cenando. ¿Por qué sos tan peñista? Me dice. A ver, inventaron una nueva. O tan oficialista. Y le digo, yo amo este país, le digo, y hay resultados. Más allá de que yo pueda tener una línea oficialista, hay números que son irrefutables, le digo. O vos no estás de acuerdo, así que, buena onda. No estoy de acuerdo, me dice. ¿Y por qué? Le digo, acá, mis cuentas en el banco me vaciaron, me dice. ¿Y qué tiene que ver? Claro, me mostró porque fue víctima de que le vaciaron su cuenta bancaria en todos estos Hicieron dramas. phishing. Le hicieron eso. Entonces le dije, ¿y eso qué tiene? Le digo, entonces, pongo nomás ese ejemplo en el sentido de que cuando nosotros destacamos, y yo lo hago de manera abierta, las cuestiones positivas, es porque hay un proceso, y eso que acabas de decir de los resultados de los números, a mí no me gustaría que eso vuelva atrás, porque ya lo vivimos, ya lo hemos vivido, y ya vimos qué pasó. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el ingeniero José Tomás Rigarola. Ahí tenemos una obra que iba a beneficiar a 300.000 personas. El tema Metrobús, que hoy está muerto. Nos paramos frente a Eusebio Ayala, miramos hacia San Lorenzo, no pasa absolutamente nada, hay Metrobús. ¿Y quién sufre de eso? Sufre la ciudadanía y todos los que usamos Asunción en nuestro auto, el tráfico, el calor, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros y ustedes que están en función de poder, estos números, estos resultados no cuentan, no cantan los goles para que la ciudadanía sepa, conozca, vamos a terminar cortando, si es que no se hace eso, cortando este proceso y las consecuencias las vamos a pagar todos. Yo coincido. En comunicación también hay que separar la paja del trigo, ¿verdad? Cuando la crítica se fundamenta en datos y que tenés que bajar la cabeza, aceptar que hay cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Hacer una culpa, decir tenés razón. Los índices muestran o un desmejoramiento o muestran una pequeña mejoría que es insuficiente, entonces vamos a salir a corregir y mejorar. Pero cuando vos tenés índices elocuentes que muestran que muchas cosas se están haciendo bien, no porque diga yo o un ministro del presidente Peña, sino porque está sobre la mesa los datos medibles y cuantificables. Y bueno, ahí es donde también tenemos que hacer un esfuerzo comunicativo fuerte porque probablemente por detrás de esa crítica infundada hay intereses. Sí. Y eso ustedes lo manejan muy bien. Entonces hay que salir a decir exactamente eso. Hay que decir, miren, esta crítica de nuevo tiene razón y vamos a salir a corregir o es infundada. Entonces parte del proceso de comunicación es, señores, no se dejen engañar también. Acá están los datos y tenemos una comunicación directa con la gente, salimos a hablar y a mostrar la cara para que también la gente no se deje engañar también por intereses particulares, mezquinos o sectoriales. Sí, o sea, es un problema que se tuvo siempre el equipo de desinformación permanente que ha trabajado desde el gobierno anterior, ha trabajado desinformando primero a favor del gobierno anterior y ahora en contra de este gobierno, desde que está este gobierno desinformando y tergiversando y mintiendo, ¿verdad? Descaradamente y negando realidades. Eso es una realidad con la que, sí, yo creo que se combate con información, se combate así también como bombardean ellos con desinformación, hay que bombardear con información y hay que desmentir permanentemente. De hecho, lo estaba viendo, no lo sufre solamente este gobierno. Milei abrió una cuenta oficial en Twitter
directamente al que miente le pone, usted lo que está publicando es falso por tal y tal motivo. O sea, se toma la molestia de desmentir al medio o al periodista o al operador que está tirando esa bola. Pero yo creo que la gente también, cuando se le explica, pues me ha pasado lo de Jorge que te dicen, pero no estamos mejor. Y ahora un poco le decimos, y tal cosa, sí, no, en realidad. Pero cuando vos le generás un ambiente a la gente de que como que le desinflas, o sea, como que le creas un mal ambiente a la gente ni sabe si le están diciendo la verdad o no, ni siquiera sabe por qué está enojada, ni siquiera sabe por qué le está culpando al que está culpando, sino que el desánimo que vos transmitís es una etapa catastrófica donde le culpás al gobierno como si nunca hubiera habido un coste de luz de 1 hora y media en Paraguay, como si nunca hubiera habido un raudal que se llevó a alguien, como si una obra en construcción no genera un problema, como si ayer, el tema del Metrobús, publican lo de Jiménez, se reabre la causa del Metrobús, como si fuera algo catastrófico. Si tiene que reabrir para poder cerrar, o sea, expliquémonos a la gente, pero realmente son tantos frentes donde ellos atacan, pero yo creo que también tiene que sentir en la calle esa sensación de que si a mí me están diciendo estamos mal, pues yo siento que no estamos mal. Si yo te digo, mira, no puedo estar mal si estoy gastando, en vez de gastar, antes gastaba 30% más en combustible, antes mi hijo no comía nada en el colegio, estoy gastando menos en la comida de mi hijo, antes pagaba, qué sé yo, no tenía hospital cerca de mi casa, hoy estaba viendo la ministra de Salud, le estaban agradeciendo en un hospital público el servicio que le estaban dando en uno de los hospitales nuevos, ¿verdad? O sea, sí, muere gente en IPS, o sea, todos los días muere gente en los hospitales, en todos los hospitales, pero obviamente se muere uno y se salvan 150, no te van a publicar los 150. ¿Cómo se hace eso? O sea, porque si vos tenés gente que está, si vos tenés un equipo que está trabajando luego en contra tuyo, adrede, para desestabilizarte, es complicado, no es que hay un problema de comunicación, no hay que vos sos el que estás haciendo mal, sino que el otro te está jugando en contra también, tener un equipo en contra que te está tirando a matar. O sea, eso es lo que yo quiero balancear también. A veces, sí, es un problema de comunicación, sí, no se comunica bien, sí, pero tenés también un equipo de desinformación muy potente que no tiene ningún escrúpulo. Es correcto. Se trata de construir el relato en base a lo que viene ocurriendo, como vos decís, y después, gracias a Dios, hoy la tecnología te permite desmonopolizar también ese control que tienen los grandes medios, ¿verdad? Ya podés tener, gracias a las redes sociales y muchas otras cosas más, ya contacto directo con las personas, ¿verdad? Y también con la honestidad intelectual también que tiene que haber en esta discusión por parte de los medios. Yo creo que la gente al final del día entiende, sabe separar las cosas, identificar lo que está bien de lo que está mal, pero tiene que haber un rol más protagónico de los ministros a salir a contar esto. Tienen que sentarse a hablar más, mostrar datos, números, hacer ese esfuerzo, por más que muchas veces, y lo dijo el presidente porque lo decía también con cierto dejo de frustración también, y con cierto dejo de sentirse de repente solo, de decir, ¿dónde están ustedes que nos salen a sostener el relato con tantas cosas buenas que también están pasando? Entonces yo creo que eso quedó expuesto de manera muy clara, y yo creo que va a haber a partir de ahora también un cambio significativo en esta función, en este rol que nos toca, en esta obligación de salir a contarle a la ciudadanía lo que está pasando, las cosas que se están haciendo bien y las cosas que se están haciendo lamentablemente mal y que tienen que mejorarse. Nunca, para ir redondeando, ministro, y lo dijo en la última reunión del Consejo de Ministros del presidente Peña, no hay tampoco una actitud así triunfalista mostrando grado de inversión, crecimos 6%, inversión social, 1.000 millones de dólares, las casas, sino hay un reconocimiento de lo que todavía falta por hacerse. Ahí es donde yo siempre insisto en la necesidad de continuar este proceso y cómo cuidar que esto siga. Porque si esto no sigue, ya vimos las experiencias de qué puede suceder
y nos va a perjudicar a todos. Entonces, ahí es donde yo coincido cuando el presidente les decía a sus ministros, y golpea la mesa también, creo que el vicepresidente Pedro Aliana, la clase, el oficialismo también, los políticos también deberían acompañar, no solamente los ministros, ¿verdad? El tema de la caja fiscal, los técnicos te explicaban, recorrían los programas, te explicaban, te mostraban los números fríos, duros, pero ahí faltó el acompañamiento también, creo, Y de político. hecho, y ahí hubo, Jorge, una cosa inusual, que la mayoría de los técnicos, inclusive los técnicos que están en contra siempre de todo, coincidían que era necesaria. Claro. O sea, hubo hasta una cuestión de decir, los propios detractores permanentes del gobierno que están en contra de absolutamente todo, porque no sé si son economistas, porque la mayoría no son economistas. Estábamos haciendo con Jorge la semana pasada el análisis, uno es contador, el otro es abogado, el otro pero todos son economistas, ¿verdad? Y hacen análisis económico y estaban de acuerdo en que no, hace falta, la reforma de la caja fiscal es necesaria, urgente. Y había un sector político muy irresponsable y algunos medios de comunicación y periodistas que estaban con el circo ese. Y al final, yo creo que tiene que salir, eso supongo que va a salir, esa es la idea de ustedes, el convencimiento que eso tiene que salir el 25 como sea. Es correcto, en términos generales, un poco Jorge hizo un análisis muy bueno, ¿verdad? Y la frase una de las frases que más le escucho decir al presidente es, no hay atajos al desarrollo y a la prosperidad. No hay camino corto o fácil. Entonces es un proceso que hay que no solamente saber tomar estas decisiones que muchas veces son difíciles, pero hay que también tener la madurez política de evitar el camino fácil. Fíjate, por ejemplo, para que la gente entienda, porque si no, no vale lo que estoy diciendo. Lo que está ocurriendo con los altos precios de la carne. Aumentó mucho la carne en los últimos 2 años, aumentó mucho, ¿verdad? La decisión fácil, popular, la que le gusta a la gente, va a ser que el gobierno salga a limitar o dar cupos para la exportación, como lo hicieron otros países, pero vas a fundir la industria. Entonces, ese es un ejemplo en donde el atajo, el camino fácil, te va a permitir una popularidad de corto plazo masiva, pero que va a tener consecuencias a la larga. Entonces, ¿cuál es el camino más largo y más difícil? Vamos a bajar el precio de la carne una vez que se creen las condiciones para que haya mayor oferta. Entonces tenemos que traer más frigoríficos para que compitan entre ellos, cosa que está ocurriendo. Tenemos que aumentar el hato ganadero para que haya más oferta de novillo gordo y una serie de procesos que es el camino correcto. Y el camino correcto, indefectiblemente, siempre es más difícil. Sí. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Pipo, hacemos una pausa cortita a la vuelta. Va a estar con nosotros el ingeniero José Tomás Rivarola, ex coordinador del proyecto Metrobús. Pausa, ya venimos. Cuarto bloque en Cara o Cruz, seguimos por Canal 13, también por Unicanal, y ya le saludamos al ingeniero José Tomás Rivarola, ex coordinador del proyecto Metrobús. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para ustedes y para la audiencia, es un gusto estar y a las órdenes. De vuelta con este tema de las imputaciones que se dieron la semana pasada, si bien todavía está pendiente algunas cuestiones legales procedimentales, está en el debate el tema del proyecto Metrobús. Nadie mejor que el ingeniero José Tomás Rivarola, que conoce con todos los detalles del proyecto Metrobús, y el otro día nos hiciste una cronología de hechos que empezó, hay que decirlo, con Lugo, Federico Franco, Horacio Cartes, y termina sepultando el gobierno anterior. Sí, quiero decir que otros colegas de ustedes me consultaron en estos días y de plano quiero empezar diciendo que me da satisfacción que el ex ministro Vins sea al menos investigado.
porque recién te escuchaba decir, Pipo, el tema del relato creado, ¿verdad? Y la gente no lleva en cuenta que el gobierno del presidente Cartes, que la gestión del ministro Jiménez Gaona, dejó un proyecto en marcha, un proyecto con problemas severos. No vamos a decir que todo era perfecto, pero eran problemas que tenían solución y un proyecto con financiamiento asegurado. Entonces, hoy, cuando usted, ciudadano, esté viajando a San Lorenzo sufriendo este calor y este tema, tiene que acordarse que fue en el gobierno del señor Mario Aldo Benítez que se decidió evitar que en el Paraguay exista un sistema de transporte mejor que el que teníamos. Fue el señor Vince quien decidió, y yo quiero ser, no soy político, aclaro, ¿verdad? Creo que ustedes saben, Ni toda mi siquiera colorado, trayectoria, no soy colorado, pero en toda mi trayectoria yo me dediqué a hacer lo que soy, que es ingeniero de transporte. Porque inmediatamente salen a decir cosas que por lo menos yo no las afirmo, pero sí afirmo que irresponsablemente el gobierno del señor Mario Abdo, y ni siquiera digo el señor Vince, porque una decisión de ese tipo, un ministro de Obras Públicas no la toma si no tiene al menos la anuencia y la condescendencia del presidente de la República. Justamente hablábamos y yo decía, bueno, el proyecto sí lo llevó, empezó con Alegre, pero con la aprobación de Lugo. La gestión del crédito fue con el ministro Busarquis, con la aprobación del presidente Franco. ¿Verdad? La obra finalmente arrancó, claro, con gestión de Jiménez Gaona, pero con la aprobación del presidente Cartes. Y me van a decir que el presidente Mario Abdo no fue quien ordenó que se liquide este proyecto. Yo por lo menos no lo creo. Creo que hablamos nosotros en el 2021, ahora ha sido 2020, y aprendí muchísimo en una conversación una vez por radio contigo. Entendí el problema, entendí la solución y lo tomé como una cuestión y siempre te cité. Yo, pregúntenle siempre a él porque es el que sabe la historia y sabe de dónde viene esto. Entonces cuando aparece esa famosa demanda de Vince contra Jiménez Gaona, querellándole por la malversación de fondos en el Metrobús, que todo ese circo, dije, una payasada que no tiene dónde agarrarse, y tenía con la solvencia que vos explicás, tenía la tranquilidad que estaba hablando con consistencia en lo que decía y lo que defendía, al decir que esto fue una barbaridad por todo punto de vista, porque cuando se explican, vos decís, problemas graves, había un problema principal que eran los famosos frentistas y si correspondía a la franja de dominio o si correspondía a los daños y perjuicios. Y vos explicaste que se había llegado a una solución, ¿sí?, de ir a un juez, que el juez en todo caso decrete, y que vos le entregaste esa solución a esta gente del gobierno, sí, de la transición. ¿Cómo fue eso para que Sí, o sea, efectivamente, todos los problemas del retraso de obras nacen de una situación, de un pecado original. Y también quiero contar, porque también se le acusó al ministro Jiménez Gaona y a su equipo, entre ellos yo, de haber irresponsablemente, decía algún medio de prensa, haber iniciado la obra sin tener
La liberación la total. liberación total La franja de dominio. de la franja de dominio, exactamente. Bueno, el ministro Jiménez Gaona, cosa que quedó demostrado ahora con la investigación de la Fiscalía, tenía en el momento de tomar la decisión de iniciar las obras, no uno, sino dos estudios de catastro generados por dos empresas diferentes de catastro que afirmaban, ¿verdad? Que afirmaban estos dos informes que no, me corrijo, no es que afirmaban que no había problemas, no mencionaron que existía ese problema. O sea, y desde luego no se puede estudiar lo que no existe, ¿verdad? Entonces se tomó la decisión de arrancar las obras basado en los informes de consultoría que habían sido ejecutados y que efectivamente decían que podíamos arrancar las obras. Por el camino encontramos esta situación donde también esto quiero aclarar porque hay, sobre todo ciertos medios de prensa tratan el tema con mucha confusión, ¿verdad? Generando, porque se habla de que no se hicieron las expropiaciones. Estamos hablando de la avenida, o sea, el problema era que las aceras e incluso carriles de la avenida Eusebio Ayala tenían títulos que estaban a nombre frentista, porque hace 40 años cuando se ensanchó la avenida no se perfeccionó esa situación. Y por el camino, el entonces Procurador General de la República emitió un dictamen diciendo que esos terrenos no eran susceptibles de expropiación y que no podía indemnizarse a los frentistas por esos terrenos, y quien lo hiciera estaría cometiendo lesión de confianza. Entonces nosotros nos encontramos... Basado en que eso eran terrenos públicos. Claro, basando en que eso hace 40 años estaba librado de uso público y que no había habido reclamos de los rentistas hasta ese momento de que esas tierras tengan un uso público. Bien, entonces nosotros de una parte teníamos frentistas que amenazaban con iniciar demandas por no estar indemnizados, y de otro lado un procurador que nos decía: señores, ustedes no pueden hacer la indemnización que reclaman los frentistas. Y una tercera situación es que teníamos una ley de expropiación vigente que decía que una vez que se judicializaba el problema se podía avanzar con la obra. La solución que encontramos después de mucho darle vuelta con la asesoría jurídica del Ministerio de Obras Públicas fue de avanzar con los juicios de expropiación, iniciarlos, y esas tierras esas parcelas que el procurador decía que no se podían indemnizar, las tasaríamos a valor cero, ¿verdad? Con lo cual estábamos cumpliendo lo que pedía el procurador. Al iniciar el juicio quedaba liberado para que las obras puedan avanzar, según la ley de expropiación, pero al mismo tiempo le dábamos a los vecinos la oportunidad de defenderse y de efectivamente lograr demostrar en juicio. No los dejábamos en una situación de indefensión, como se quería decir, atropellando, sino que le dábamos la oportunidad a que en juicio pueda reclamar sus derechos y eventualmente un juez establezca cuál era la indemnización que debía recibir. Esto tenía dictamen favorable de la asesoría jurídica del MOPC, y puedo decir que yo personalmente se lo expliqué al señor Vince. Le dije: ministro, esta es la salida, de esta manera destrabamos el proceso y de esta manera continuamos la obra. Lo que sucedió en realidad es que yo fui despedido del ministerio y ¿Qué te respondió en ese momento? No me dijo nada.
no tuve una respuesta ni sí, ni no, ni mientras tanto, ¿verdad? Ahora, cuando después se arranca el peritaje ese que se hace y que le recomiendan, que nosotros lo vimos después, que es parte del expediente, le dice, lo único que no tiene que hacer es parar la obra bajo ningún punto de vista, que lo hacen peritos ya, otros peritos Sí. puestos por él mismo los manda, Sí. y con ese mismo dictamen que le vuelve a decir lo mismo que le dicen ustedes, pero sus peritos ya le dicen lo mismo. Él se va y vuelve a ordenar parar y destruir. No solamente, disculpa que te interrumpa, no solamente realmente no fue un perito, fue una intervención al proyecto y el interventor en su informe final dictaminó que la obra debía continuar. ¿Verdad? Así, pero categórico, no es que era Sí, categórico. lo único que no debe había que hacer era continuar. parar. Pero adicionalmente a esto ocurrió otro tema. Yo ahora digo que creo que estaban buscando una excusa para parar, pero convocan a un taller desde el Ministerio de Obras Públicas a frentistas, a representantes de las municipalidades de San Lorenzo, Fernando y Asunción, y a expertos, ¿verdad? Para discutir el problema del Metrobús y qué es lo que había que hacer con la obra. Y notablemente, yo no participé de eso, tengo el informe, pero no participé. Notablemente, en este lugar donde estuvieron frentistas, por unanimidad se recomendó que las obras debían continuar. O sea, no había razones, no tenía ninguna nadie. razón técnica Claro, para... esto para ¿Cómo mí es consiguió algo, uno? Sí. claro, porque uno dice, bueno, estaban los frentistas, ellos se hubieran Plantado ahí, sí, se hubieran no. opuesto, ¿verdad? Y no, el tema es, bueno, ya pasamos lo peor, sigamos adelante. Corrijamos en todo caso lo que deba ser corregido. Eso es un informe que imagino que el señor Vince tuvo que haberlo leído. Se hizo con su gestión, con su equipo de gente. Así que, y es un documento público. Claro. A ver, tenemos que hacer una pausa cortita y a la vuelta seguimos hablando con el ingeniero José Tomás Rivarola. Pausa, ya venimos. Último bloque en Cara o Cruz y para ir redondeando con el ingeniero José Tomás Rivarola. Lo que queda claro, ingeniero, y después de esta tarea de la Fiscalía, nos tocó hablar con una de las fiscalas, que entre paréntesis fueron recusadas ahora por Pero el equipo que no corra eso. de abogados del señor Vims, Jamie Adle, nos hace un relato cronológico, muy bien detallado, por cierto, y a ella le había llamado la atención, me dice, de algunos abogados que opinan y de algunos comunicadores no leyeron el acta de imputación y se quedan con lo que mencionaba recién, con esa narrativa instalada desde un principio sobre este tema. ¿Y qué es lo que dice en esa investigación de la Fiscalía? 40% de la obra estaba en una situación de avance cuando Jiménez Gaona entrega al siguiente gobierno, donde estaba Vims como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Vims ordena una intervención, sus técnicos le dicen, tenés que continuar. Le consulta posterior a la Procuraduría General de la República, donde estaba Sergio Cosia, al gobierno de Abdo, le dice, metele, pero tenés un dictamen técnico. Nunca apareció ese dictamen técnico. Y a pesar de eso, se toma la decisión de usar recursos, que entre paréntesis, en total por las obras del Metrobús se pagaron 180.000 millones de guaraníes. 119.000 lo pagó la administración de Jiménez Gaona, 70.000 y monedas lo paga Vims. O sea, él siendo ministro de Obras paga por eso, después él paga para destruir. Y ahí es donde se genera esto que tiene que ver con el daño patrimonial, lesión de confianza, etcétera, etcétera. O sea, por donde uno lo mire, no hay ningún elemento objetivo, técnico, que sustente la acción tomada por el gobierno anterior, con lo que eso representa el daño, con lo que representa dejarle a más de 300.000 usuarios sin la posibilidad de tener un transporte público digno, y además de eso, nunca presentaron un proyecto alternativo Claro, para al mí Metrobús. eso es lo más lamentable, ¿verdad? O sea, porque es destruir sin
sin presentar nada que Qué locura. uno pueda discutir, evaluar, sino que simplemente se dejó que continúe el deterioro del transporte público, que nos trae a la situación del día de hoy. Quiero decir algo porque también hay otro aspecto que forma parte del relato, porque dicen Mota-Engil abandonó las obras. Es típico eso, ¿no? Pero una empresa que había abandonado eso, mentira. Eso es mentira. El contrato que teníamos firmado establecía entre sus cláusulas la posibilidad que ante la falta de pago de Mota-Engil, la empresa pudiera hacer lo que se llamaba una reclamación y podía parar por 15 días las obras mientras que se resolvía ese problema de falta de pago. Ciertamente, con mala fe, Mota-Engil utilizó una deuda de $14.000 en un proyecto de $80 millones. Ellos reclamaron que que se le debía $14.000 y entonces se acogieron a esta cláusula de suspensión temporal por 15 días del trabajo. Es en ese contexto, que el ministro Vins firma el acta de acuerdo que decide la suspensión de las obras en forma permanente, ¿verdad? O sea, transformó un problema que además era de $14.000 de Mota-Engil, que obvio quería renegociar su contrato, era solo que desde hacía un año nos lo pedía a nosotros y nosotros le decíamos, no, aténgase a su contrato, aténgase a su contrato. Y entonces es la administración y no la empresa la que decide la suspensión del trabajo. Y son 2 actas las que se firman. Y en la segunda acta para mí está el error más grave que comete el señor Vins. Porque en esa acta el señor Vins firmó que los retrasos de la obra no eran responsabilidad de Mota-Engil, ¿verdad? Eso le costó $14 millones al Paraguay. Esa línea 16. es la que costó 16 o 17 16 no sé, con los intereses. de a Paraguay, porque, y quiero decir que yo, entre paréntesis, fui testigo del Estado paraguayo bajo el gobierno del señor Abdo, porque me pidieron que defienda al proyecto frente a Mota-Engil, y cuando yo explicaba por qué las deficiencias que también, desde luego, tenía Mota-Engil, sin lugar a dudas, ¿verdad? Tuvimos gravísimos problemas. Obviamente el abogado de Mota-Engil me dice, bueno, y diga entonces, señor Rivarola, ¿por qué el ministro del Paraguay firmó esta nota exonerando a mi cliente de toda responsabilidad en los atrasos de la obra? Obviamente que ya esa acta yo creo que no pensaron adecuadamente y digamos, la firmaron pensando en su conflicto político interno, ¿verdad? Y no se dieron cuenta de lo que estaban exponiendo internacionalmente al país. Esa acta es la que utilizó Mota-Engil para ganar en la claro, en el arbitraje internacional. Ahora, ingeniero, eso que nos dijiste el otro día, ¿por qué crees, coincidimos me parece, que esto no tiene que quedar impune? ¿Por qué ahora que se da esta imputación, si bien hay algunas cuestiones procedimentales, decía recién con ese trámite de oposición del juez Omar Legal, que yo creo que eso eventualmente se va a subsanar porque es una cuestión de forma, no de fondo,
¿Por qué esto no tiene que quedar impune, ingeniero? No, o sea, vamos. Primero, yo a ver, fuimos todo el equipo acusado y hasta el día de hoy se sostiene un relato. O sea, el análisis fiscal dice claramente, los peritajes se encontraron, cada guaraní invertido está puesto en la calle. Y está justificado. Totalmente justificado y se encontró, ¿verdad? Lo que se había hecho. Y repito, con esto no estoy diciendo que las cosas hubieran sido perfectas. Esta actitud o esta acción yo no quiero decir, para mí es del gobierno del señor Abdo, no es del ministro Vince, insisto en esto. Creo que él fue un actor en este tema. Condenó a cientos de miles de personas, de una parte, a vivir peor, pero además con costos, o sea, yo les puedo asegurar que estos 17 millones de dólares que cobró Motengil es una broma si miramos los mayores costos que desde entonces tiene la ciudadanía para trasladarse de San Lorenzo a Asunción. Es una broma, o sea, el costo que perdió la sociedad paraguaya es muchísimo mayor que esta cuestión. Y de otra parte, creo que es de justicia que la historia real se conozca, la historia real salga y que los responsables, yo he sido investigado, ¿verdad? Yo fui investigado y la Fiscalía encontró correctamente que mi actuación fue correcta. Entonces, todos somos responsables. Acá no hay nadie que no pueda ser investigado, no hay nadie que esté por arriba de las leyes, creo, o no debe haber nadie por lo menos. Y honestamente, personalmente, casi que me generaba una angustia que las acciones del ministro Vince no fueran investigadas por la justicia cuando que yo sabía cómo se desarrollaron los hechos. Y por último, y tiene que servir también para gobiernos futuros, o el que va a venir próximamente, que las políticas públicas, a no ser que existan informes técnicos contradictorios, se tienen que continuar. Claro, o sea, en Paraguay, para este tipo de proyectos, ahora estamos con el tema del tren de cercanías. Estos proyectos grandes necesitan reunir la fuerza de varios gobiernos para llegar a su ejecución. Si cada uno simplemente va porque se le antoja, y voy a decir que es porque se le antoja hasta que alguien me muestre estudios técnicos que demostraban lo contrario, que como bien dijiste, no existen, o por lo menos jamás se han publicado. De hecho, se han dado vuelta en los propios medios que lo atacaban. Entonces, no va a ser posible construir nada. No, creo que el ejemplo es importante cuando decimos esto. Un proyecto que se inició con Lugo, todos sabemos la posición política del señor Lugo, pero el proyecto lo siguió Franco, todos sabemos la posición política del señor Franco, y lo empezó a ejecutar el gobierno de Cartes. O sea, la ideología política no tuvo que ver con lo que era un proyecto de Estado. Sí. Hasta que vino el gobierno. Hasta que llegó Ingeniero, lo que llegó. le agradecemos su tiempo, muy amable. Un gusto Muchas a las órdenes Muchas siempre. gracias. Pipo, nos vamos. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.